Estamos aquí para escuchar, presenciar los logros que han alcanzado los flamantes ingenieros. Ya son ingenieros, han cumplido con todos los requerimientos formales, académicos. Esta es una presentación, no es una defensa de trabajo y de tesis, es una presentación, repito, de los logros que han alcanzado en el desarrollo de estos trabajos de integración curricular. Así es que, además, por favor. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Andrés Carrillo y junto con mis compañeros Frickson Pambabay y César Villasís, bajo la dirección de la doctora Jenny Torres, nosotros como estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, vamos a presentar nuestro trabajo de integración curricular, cuyo tema es el análisis de riesgos como parte de la fase de planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, basado en la norma ISO IEC 27001, versión 2022. Es un nombre bastante grande, ¿no? Pero en palabras simples, básicamente es identificar los peligros que podrían afectar a la información de la empresa, de nuestro caso de estudio, y básicamente proponer un plan para garantizar la seguridad de esta misma información. Entonces, con esto voy a presentar brevemente, enumerar los puntos del contenido de nuestra exposición. El primer punto es la introducción general, el segundo punto es el estado del arte, el tercer punto es la metodología del análisis de riesgos que utilizamos durante toda esta fase de planificación. Como punto 4, el componente de activos de hardware. Como punto 5, el componente de activos de software. Como punto 6, el componente de telecomunicaciones y servicios. Y como punto 7, la declaración de aplicabilidad preliminar, que ya iremos explicando durante la presentación cada uno de estos conceptos. Yo me voy a centrar en lo que es la introducción general, que abarca el tema, el problema, los objetivos y el alcance del proyecto, así como también el concepto e importancia de un SGCI. Como presentación del tema, tenemos como caso de estudio a una empresa ecuatoriana de tecnología con más de 20 años de trayectoria en lo que es el sector industrial. Ellos se dedican a desarrollo y soporte de un software o un sistema de gestión de mantenimientos. Esta empresa, por temas de confidencialidad, no podemos mencionar el nombre, pero esta empresa tiene únicamente 3 colaboradores, es decir, tiene básicamente bastante pocas personas dentro de lo que es la empresa y no tienen una unidad de TI independiente. Esto quiere decir que no tienen un departamento de tecnología que abarque todos los temas en relación a la seguridad de la información, equipos, etc. Manejan información sensible, como lo es su propio programa que ellos han desarrollado, bases de datos de clientes y servicios en la nube. Es decir, ellos manejan información confidencial de ellos y de otros clientes, como pueden ser contraseñas, claves, información personal, información bancaria, entre otras cosas. Y no tienen un SGCI formal, que ya vamos a explicar qué es un SGCI, pero en palabras simples, ellos tienen algunas prácticas de seguridad en la empresa, sin embargo, no tienen un sistema de gestión de esta seguridad formalmente implementado. En relación al problema de investigación, en la socialización con la empresa se encontró el problema que motivó este trabajo, y es que a pesar de que ellos cuentan con prácticas como control de accesos, es decir, que ellos saben qué personas deben acceder a qué información, respaldos en la nube, lo que no tienen es una evaluación de riesgos documentada, controles de seguridad bajo alguna normativa, ni un proceso de mejora continua. En relación al nivel de madurez de la empresa, es decir, qué tan fuertes son en temas de seguridad, ellos se encuentran, según el modelo ISMM, en un nivel de cumplimiento inicial, que, como repito, tienen algunas prácticas de seguridad, pero no están respaldadas de ninguna manera. Dentro de lo que son los objetivos y alcance del proyecto, el objetivo general fue el de realizar el análisis de riesgos de los activos, es decir, de todas las cosas de la empresa, como fase de planificación de un SGCI.
para identificar los riesgos críticos y proponer controles priorizados. Esto, en palabras simples, como les mencioné, es hacer un análisis de riesgos de los activos que tiene la empresa y básicamente ver los peligros y amenazas a los que se enfrentan. De aquí se despliegan 5 objetivos específicos. Primero, identificar y clasificar los activos de la organización, es decir, ¿qué tengo en la organización? Segundo, analizar las amenazas y vulnerabilidades asociadas. Tercero, evaluar los riesgos encontrados por probabilidad de impacto. Esta simplemente es la forma en que nosotros evaluamos los riesgos. Cuarto, priorizar y proponer controles del anexo A. El anexo A no es más que un conjunto de soluciones o controles para proponer frente a las amenazas. Y como todo debe basarse en algo, este anexo A básicamente es parte de la norma en la que nosotros nos basamos, que es la ISO 27001. Y finalmente, elaborar la matriz de riesgos y la SOA preliminar, que básicamente la matriz de riesgos es una tabla que relaciona los peligros con las soluciones, y la SOA preliminar es básicamente un checklist de que si lo que nosotros estamos proponiendo vale o no vale. Dentro del alcance del proyecto, como mencioné, únicamente nos quedamos en la fase de planificación, de proponer las soluciones, los controles ante los problemas, pero no vamos a incluir lo que es la implementación de controles, ni auditorías, ni en sí el diseño completo de este sistema de la seguridad. Ahora, dentro de lo que es el concepto de importancia del SGCI, ustedes se preguntarán qué es un SGCI o Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. Básicamente es un conjunto de políticas, procesos, procedimientos y controles diseñados para proteger 3 aspectos: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información mediante un enfoque basado en riesgos. Cuando uno de estos 3 aspectos falla, se compromete la continuidad operativa y por lo tanto la confianza con el cliente. Este gráfico representa la tríada SIG, que son justo de estos 3 aspectos que mencioné. De igual manera, un SGCI se debe sostener sobre un enfoque de mejora continua. Y lo que vemos aquí es un ciclo que se conoce como el ciclo PHVA, de planificar, hacer, verificar y actuar. Y la base metodológica de este estudio se concentra en la fase de planificación. A continuación, mi compañero Frickson va a explicarles acerca del estado del arte. Para definir cómo íbamos a evaluar los riesgos en la organización, lo que realizamos fue una revisión de literatura, diferentes normas, guías y metodologías de gestión de riesgos. En total analizamos 6 enfoques que son muy reconocidos a nivel global en el ámbito de la seguridad de la información. Tenemos la ISO 27005, la NIST 830, Magerit, Octave, CRAN y EVAIOS RM. Nuestro objetivo era identificar el enfoque que mejor se adaptara a la realidad de la organización. Y para poder compararla de una manera objetiva, evaluamos aspectos muy prácticos, como lo son su enfoque, su despliegue regular, el entorno o el sector donde más se aplica esto, si tiene algún costo asociado y, muy importante, si exige algún nivel de madurez mínima por parte de la organización. Y como resultado de esta comparación, escogimos la metodología ISO 27005. ¿Por qué la escogimos? Principalmente porque es un estándar global que se aplica a cualquier sector y tamaño de la organización, y no necesita que la organización tenga un nivel de madurez alto para empezar a aplicarla. Además de que tiene un enfoque flexible para identificar amenazas y debilidades, y se alinea de manera directa y natural con lo que es la norma ISO 27001, que en sí es la base de todo nuestro proyecto. A continuación, mi compañero seguirá con la explicación. Bueno, para el desarrollo de la etapa del análisis, básicamente lo que hicimos fue este pequeño roadmap, en donde definimos una secuencia alineada con la norma ISO 27005, que fue la escogida, que dijo mi compañero. Como primer punto, establecimos el contexto de la organización y delimitamos el alcance de este análisis de riesgos. Luego, identificamos los activos de la organización. Luego de identificar los activos, identificamos las amenazas y las vulnerabilidades. Con esta información procedimos a la formulación de los escenarios de riesgo.
Finalmente, para cada escenario de riesgo, evaluamos y priorizamos. En este caso, es un concepto que ya lo voy a explicar a continuación, pero solo se escogieron los riesgos a mitigar y finalmente se propusieron opciones de tratamiento y de control. Estos controles vinieron de la ISO 27001 del anexo A, que nos da como una guía para, o sea, los requisitos para poder implementar el SGCI, y la ISO 27002, que nos daría como una explicación de cómo implementar esos controles. Los instrumentos que utilizamos fueron básicamente el inventario de activos que existía en la organización, también documentación que existía en la organización. Como instrumentos técnicos, lo que usamos fue herramientas tales como NMA para los puertos, Kali Linux, Burp Suite, bueno, en general, herramientas técnicas. Ya, para la identificación de los activos, lo que hicimos fue clasificarlos en 3 grandes grupos, que fue hardware, software y telecomunicaciones. Lo que hicimos fue agrupar, consolidar todo esto en una sola matriz de los activos, como vemos aquí. Aquí tenemos algunos ejemplos. Para caracterizarlo, lo que hicimos fue poner un ID. En este ID, el primer sufijo significa el tipo de activo, HW significa hardware, SW software, telecomunicaciones. Otras columnas importantes serían el responsable, el ambiente de ejecución, si es desarrollo, producción, el estado, si es que está activo o inactivo, y la criticidad. Ya. Para la etapa de identificación de las amenazas y las vulnerabilidades de los activos de la empresa, primero tenemos que saber algunos conceptos importantes. Como primer punto, ¿qué es un activo? Un activo es un recurso o elemento que debe protegerse. Una amenaza es un evento o acción que puede causar daño a este activo. La vulnerabilidad sería la debilidad que puede aprovechar la amenaza. Y la consecuencia es el efecto o el impacto en la organización de esta situación. Las fuentes utilizadas para caracterizar esto fueron el inventario de activos, como ya dije, la documentación, los informes y revisiones técnicas autorizadas y los controles existentes. La relación entre estas variables, activo, amenaza, vulnerabilidad y consecuencia, es lo que nos dieron los escenarios de riesgos. Estos escenarios de riesgos tienen un impacto directamente en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la organización. Ya. Sobre la evaluación y tratamiento de riesgos. Lo que hicimos fue básicamente un enfoque, o sea, escogimos un enfoque cualitativo con apoyo con un apoyo cualitativo. No, perdón. Cualitativo con un enfoque semi-cuantitativo. Cualitativo, ya que para los activos de la empresa tuvimos que analizar el contexto, las vulnerabilidades y por sobre todo la criticidad dentro de la organización. Y fue semi-cuantitativo, ya que las variables de probabilidad e impacto se midieron en una escala desde el 1 hasta el 3, donde 1 es bajo, 2 es medio, 3 es alto. Para el cálculo del riesgo, simplemente fue el producto entre el impacto y la probabilidad. El riesgo se definió en una escala de colores y numérica también, donde el verde 1 es bajo, de 2 a 4 el amarillo es medio, de 6 a 9 alto rojo. Y para estos escenarios de riesgo, si es que el riesgo es menor o igual a 4, el riesgo fue aceptado. Si es que está fuera de ese umbral, el riesgo no fue aceptado. A continuación, mi compañero Andrés va a explicar el componente de hardware.
Ok, continuando con el componente activos de hardware. Con hardware nos referimos a todo lo físico, a las máquinas, a los servidores, entre otras cosas. Dentro del inventario y clasificación de activos definimos a 3 activos, 2 laptops de desarrollo y un servidor físico que está alojado en un data center del proveedor externo, es decir, no está aquí, sino que, bueno, está en Estados Unidos, pero ahí corre básicamente todas las herramientas, todos los servicios en producción. Y más adelante definimos a este activo como un activo crítico debido a que es un punto único de file, que ya lo explicaré más adelante. El primer paso que se realizó fue la identificación de amenazas y vulnerabilidades. En total, se obtuvieron 34 vulnerabilidades técnicas, de las cuales 8 correspondieron a la laptop del desarrollador senior, 13 a la laptop del desarrollador junior y 13 a las del servidor físico. De aquí hacemos una distinción entre una vulnerabilidad y un riesgo, ya que no es lo mismo. Por ello decimos que cuando varias vulnerabilidades habilitan una misma amenaza en un mismo activo, ya sea en las laptops o en el servidor físico, se los agrupa en un solo escenario de riesgo. Por eso es que vemos que pasamos de 34 vulnerabilidades técnicas o 34 debilidades de los equipos a 27 escenarios de riesgo. Luego de esto tenemos lo que son los resultados de la valoración, y lo que se encontró fue que de 27 riesgos identificados, 24 eran de nivel alto y 3 correspondían a un nivel medio del servidor físico. Un ejemplo de un riesgo de nivel alto es, por ejemplo, la caída del servidor ante un fallo del disco. Es decir, las personas o las empresas están conectadas simultáneamente alrededor del mundo a los servicios que la empresa ofrece y se cae y básicamente pueden perder horas y básicamente eso también es pérdida económica. Eso es un riesgo de nivel alto. Ahora, en relación al tratamiento de riesgos, habían diferentes acciones definidas para tratar estos riesgos, entre ellas mitigar, transferir, aceptar o evitar. Y lo que nosotros definimos para cada uno de los activos fue la acción de mitigar. ¿Y por qué? No las otras. Básicamente porque para cada vulnerabilidad identificada en cada uno de estos 3 activos existía un control o una solución que la abordaba directamente en el anexo A, que les había mencionado, que el anexo A es parte de la normativa ISO 27001 y es un conjunto de controles de seguridad. De igual manera, los 3 riesgos de nivel medio del servidor físico, a pesar de que estaban por debajo del umbral de aceptación, se los trató y pasaron de nivel 4 a nivel 2, que ya veremos más adelante en lo que es el riesgo residual. Dentro de los controles de seguridad propuestos, básicamente esta tabla que vemos aquí relaciona los controles con los riesgos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, para la laptop del desarrollador, el riesgo era la exposición de información confidencial por ausencia total de cifrado de disco. ¿Cómo se resolvió esto? Mediante activar BitLocker con TPM y custodiar la clave. ¿Bajo qué control? Bajo el control del uso de la criptografía del anexo A, el A.8.24. De así, cada una de estas filas sigue la misma lógica. Es decir, se relaciona un control con un riesgo y eso es todo, para cada uno de los 3 activos de hardware. Ahora sí, el riesgo residual. Como podemos ver esta gráfica, las líneas rojas representan el nivel de riesgo, el nivel de riesgo antes del tratamiento y las líneas verdes después. Y la línea entrecortada representa el umbral de aceptación. Y como podemos ver, pasamos de 24 riesgos no aceptables a 27, bueno, dentro del umbral, es decir, 0 no aceptado. Para finalizar mi componente, de 3 activos encontramos 27 riesgos, de los cuales el 89% eran de nivel alto, que después, realmente, como les mencioné, no realizamos el tratamiento, pero proponemos los controles para mitigar todas estas amenazas y estimamos un porcentaje de aceptabilidad del 100%. Como conclusiones, la más importante es que la criticidad registrada por la empresa, que por ejemplo correspondían al servidor físico, que es lo más importante, entre comillas, no reflejaba la exposición real, ya que por ejemplo los equipos de desarrollo también estaban
susceptibles a amenazas que eran de nivel alto. Y en relación a las recomendaciones, tenemos recomendaciones en relación, por ejemplo, a la gestión de cuentas, que solo existan cuentas en los equipos para realizar ciertas actividades, el tema de redundancia, respaldos, por si se daña un disco y tener la información respaldada, entre otras cosas. A continuación, mi compañero César les va a explicar el componente de activos de software. Ya. Dentro del componente de activos de software, identificamos 3 activos y 117 escenarios de riesgo. Sobre el inventario y la clasificación de activos. Ya, como software, nosotros definimos lo que es software, definimos bases de datos, aplicaciones, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ser ya digamos, la aplicación, es decir, lo que los clientes van a usar. Como clasificación de activos de software por ambiente, tenemos que 8 son de producción. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que, como dije, ya se está usando, es decir, los clientes están usando. Mientras que identificamos 4 como desarrollo y 1 como pruebas. Estos únicamente los usan las personas dentro de la organización. Lo más llamativo es que, como vemos aquí, la mayoría de activos corresponden a software. ¿Qué quiere decir esto? Que el componente de software es un componente clave y del que depende mucho la continuidad de este negocio dedicado a la tecnología. También podemos observar que los activos clasificados por criticidad, tenemos que 10 son altos, ya que, como dije, es una empresa de software. Y el programa, por decirlo así, depende bastante del software, obviamente. Se identificó 1 de nivel media y 2 de nivel bajo. Para la identificación de amenazas y vulnerabilidades, encontramos que 221 vulnerabilidades técnicas se asociaron a los activos de software. De estas 221 vulnerabilidades, únicamente se identificaron 117 escenarios de riesgos debido a su contexto. Como resultado de la valoración de riesgos, como dije, se identificaron 117 escenarios de riesgos de los 13 activos de software. Con la matriz que expliqué al inicio, pudimos dar con el riesgo de estos escenarios, de los escenarios de riesgo, en donde tenemos que 73 escenarios son de nivel 9, alto. 41 son de nivel alto también, pero de nivel 6. Y 3 escenarios de nivel medio, 3 escenarios medios de nivel 4. Como podemos ver, los riesgos altos concentran el 97.4% de los riesgos totales, es decir, prácticamente la mayoría. Y los riesgos medios, solamente un 2.6%. Para el tratamiento de estos riesgos, lo que hicimos fue tomar las siguientes decisiones. Primero, para 114 de estos escenarios de riesgos, lo que hicimos fue mitigar. ¿Qué quiere decir esto? Que para la mitigación se van a aplicar controles, bueno, mejor dicho, se van a proponer controles para reducir la probabilidad y el impacto, o ambas dimensiones. Otra decisión que se tomó fue aceptar con seguimiento. De esta únicamente se tomaron 3 escenarios de riesgos. Aceptar con tratamiento quiere decir mantener el riesgo documentado, monitoreado y sujeto a revisión periódica.
Por parte de las opciones de tratamiento de transferir y evitar, no se escogió ningún escenario de riesgo para estos. Con respecto a los controles de seguridad propuestos, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hicimos. Por ejemplo, para una base de datos, identificamos que el riesgo era una intercepción de comunicaciones por HTTP expuesto y TLS no reforzado. En palabras simples, quiere decir que la información no era cifrada. La recomendación del control fue reforzar la redirección a HTTP, a HTTPS. Eso quiere decir, digamos, encriptar la información. Y un control del anexo A relacionado ya en la seguridad de redes y el uso de criptografía. Y es lo mismo para los demás. Después de proponer estos controles, porque no los aplicamos, solo los propusimos, nos quedó, antes teníamos 114 escenarios de riesgos de nivel alto y únicamente 3 de nivel medio. Después del tratamiento, ahora tenemos 96 de nivel medio y 21 de nivel bajo. Como dije antes, para los de nivel medio tenían que cumplir el umbral de que el riesgo tenía que ser menor a 4. Entonces, todos estos cumplen ese requisito. Y como conclusiones y recomendaciones de este control, de los 3 activos, identificamos 117 escenarios de riesgo, el 97% prácticamente de nivel alto y 100% aceptable, como vimos, tras tratar. Tenemos algunas conclusiones. La comparación de metodología lleva a la selección de los 13 activos de software. Y bueno, algunas recomendaciones, que esto es más técnico, como priorizar controles de gestión de acceso, autenticación forzada y privilegios. Por cuestiones de tiempo, voy a dar paso a mi compañero. Avanzamos al último componente técnico de este proyecto, que son los activos de telecomunicaciones y servicios. ¿Cómo identificamos qué activos pertenecen a este componente? Para ello utilizamos este flujo de decisión, del cual partimos de una matriz de inventario, le aplicamos un filtro riguroso en la que nos hicimos preguntas clave como cumple funciones de conectividad, protege la red de ataques externos o cumple alguna función de soporte de servicio tecnológico. En caso de ser afirmativo, se clasifica como activo de telecomunicaciones y servicios. Ya. Una vez ya delimitado nuestro alcance, los activos seleccionados se dividieron en 2 grupos funcionales con una proporción de 80 y 20%. Como pueden ver en la gráfica, 4 de los 5 activos evaluados pertenecen a seguridad perimetral y control de comunicaciones con el prefijo de TEL-FW. El otro 20% pertenece a un activo con la denominación SWBM, que es el 002, y representa un equipo de soporte de servicio tecnológico. Aunque esté en una menor proporción, es indispensable para la disponibilidad de servicio asociado a este activo. Además, durante la revisión técnica se encontraron escenarios de riesgo que eran demasiado frecuentes. Están descritos en esta tabla como primer hallazgo recurrente, perdón, que les da la espalda, es la adquisición de servicios críticos. Esto es lo más parecido a que en una organización se dejen la puerta sin seguro, entonces esto permite que una persona externa que no está autorizada acceda a los recursos de la organización. También se identificó una configuración de tráfico que era excesivamente permisiva. Esto es una debilidad porque permite que un atacante acceda a zonas de la red a las cuales no debería tener alcance. Y finalmente el uso de firmware y sistemas operativos desactualizados, lo cual significa que los equipos están funcionando sin los últimos parches de seguridad o actualizaciones, lo cual expone a la infraestructura a explotación de vulnerabilidades que ya son de conocimiento público. Una vez consolidado todos los hallazgos, identificamos 38 vulnerabilidades distribuidas en estos 5 activos. Como pueden ver en la gráfica, el color rojo representa las vulnerabilidades de severidad alta. De las 38 vulnerabilidades identificadas,
25 pertenecen a esta categoría, lo cual indica un nivel de exposición de seguridad en las comunicaciones que no es aceptable. Además, un aspecto clave que identificamos durante este diagnóstico es que el total de hallazgos no representa un nivel de urgencia. Por ejemplo, en este activo, el TLFW002, teníamos 10 vulnerabilidades identificadas, pero la mayoría son de severidad media, mientras que en los otros activos, el TLFW003, 004 y SWBM002, tenemos una menor cantidad de vulnerabilidades, pero concentran la mayor carga de vulnerabilidades de severidad con 6 cada una, lo cual indica que en estos equipos estratégicos, estos amplían lo que son la superficie de ataque y nos da la prioridad para la siguiente fase, que es justo la fase de tratamiento. Para reducir estos riesgos con las vulnerabilidades ya identificadas, perdón que les dé... identificamos 38 escenarios evaluados, de los cuales 37 alcanzaron el nivel de riesgo alto. Y esto es una condición más aceptable para la organización. Entonces, frente a esta situación, la decisión estratégica para estos 37 riesgos altos fue la opción de la mitigación. Esta decisión implica que se deben implementar controles de seguridad específicos orientados a reducir el riesgo alto, por lo tanto, la probabilidad o el impacto. Entonces, al proyectar estas medidas de tratamiento, estimamos que el riesgo residual para estos 5 activos se reducirá de alto a medio, lo cual crea un nuevo escenario de exposición que es más manejable, pero igualmente debe estar bajo control, junto con el único riesgo que desde el inicio fue clasificado como media, que es el TLFW002. Y para reducir estos riesgos, propusimos un conjunto de controles basados en el anexo A que se mencionó de la norma ISO-JEC 27001. Estos son los controles priorizados y más recurrentes como soluciones en los diferentes escenarios evaluados. Para la explicación de les diré en 3 frentes. Estos primeros 4 controles se enfocan más en la parte de control de acceso e identidades, son controles organizacionales y técnicos, que lo que buscan es restringir el acceso a servicios, proteger credenciales y limitar estrictamente el uso de cuentas con privilegios administrativos. Los siguientes 2 controles se encargan más del estado técnico de los equipos. Es decir, que esto requiere que se implemente un proceso continuo de identificación y corrección de vulnerabilidades con la aplicación oportuna de parches de seguridad y además que se tenga un mantenimiento periódico de lo que son las configuraciones seguras. Y los 2 últimos controles se enfocan más en la vigilancia y la protección de redes. ¿Qué es lo que se busca con esto? Mejorar el filtrado de tráfico y asegurar un monitoreo continuo. Así, si pasa algo, se puede hacer un registro y una supervisión inmediata de cualquier acceso no autorizado hacia los recursos de la organización. Y a lo largo de esta evaluación nos dejaron resultados muy claros, como que estos activos son el pilar fundamental para la conectividad corporativa, pero al mismo tiempo se enfrentan a una alta exposición, con 37 escenarios de riesgo que son derivados principalmente de lo que son servicios expuestos y configuraciones permisivas. Y como resultado general, esto dota a la organización de un marco de trabajo que esté fundamentado y priorizado para la futura implementación de un SGCI. Y el siguiente paso para la gerencia es atender de manera prioritaria los riesgos. Además de que una vez que se implementen los controles, debe medirse el riesgo residual y mantener actualizado este sistema frente a cualquier cambio tecnológico. Y como producto final, consolidamos la declaración de aplicabilidad preliminar. Esto fue un esfuerzo conjunto de todos los componentes, hardware, software y telecomunicaciones y servicios. Y como pueden observar en la gráfica, de los 93 controles que pueden ser aplicables, solo 85 fueron aplicables a este caso. Están distribuidos en controles organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos. Los 8 controles que no fueron aplicables fue principalmente porque pertenecen a controles físicos y existe cierta externalización de servicios de infraestructura en la organización. Y esto, más que ser el análisis final, es el punto de partida que indica a la gerencia cuál es el siguiente paso para poner en marcha ya de una manera formal lo que es un sistema de gestión de seguridad de la información. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Y felicitaciones por este trabajo. Yo creo que es importante ver los resultados para esta empresa en particular, pero también es importante porque revelan
el grave problema de seguridad que tenemos, no solo en las empresas, sino en todos los ciudadanos. Nosotros ya no solamente desarrollamos nuestras actividades en el mundo físico, sino cada vez más actividades las realizamos y vivimos más en el mundo digital. Y en los dos mundos tenemos peligros, ¿no? Y si los peligros no son muy evidentes en el mundo físico, esto se agrava mucho más en el mundo digital, porque desconocemos la mayoría de estas amenazas, de estas vulnerabilidades de las que hablaron los flamantes ingenieros. Entonces, por eso yo creo que es extremadamente importante, ¿no? Y si esta situación la tenemos en una empresa de tecnología, ¿no? Que son expertos de tecnología y tienen estas gravísimas falencias, ¿no? Exponiéndose a riesgos tan elevados como los que ustedes han encontrado. Imagínense en otras empresas a las cuales nosotros confiamos nuestra información, ¿no? Y por eso es que escuchamos todos los días graves problemas en empresas públicas y privadas, incluyendo bancos, ¿no? El mismo registro civil, el CNE, ¿no? Y esto se agrava con la inteligencia artificial, que no sé si ya se considera esta gravísima amenaza que va solo creciendo y va a aumentar. Y ahora definitivamente no se recomienda, por ejemplo, usar tecnología en las votaciones. No, la recomendación es evitar el uso de tecnología por estos graves riesgos y por los problemas de seguridad. Y seguiremos votando físicamente, con papel, con algo que nosotros mismos podamos verificar, porque confiarle a la tecnología, los votos, la democracia, es un riesgo altísimo. Así es que por esta situación yo creo que en estos resultados yo les felicito nuevamente y les pido un nuevo aplauso. En el quinto piso hay una sala para que ustedes puedan compartir con los amantes ingenieros y celebrar estos logros.